Ministro Caputo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, gracias por la visita. Por favor. Gracias por la invitación. Tema central, Fondo Monetario. Mañana se debate el DNU en diputados. Entiendo, o imagino que el gobierno cree que tiene el número, si se aprueba en una Cámara ya queda vigente. ¿Por qué no está la parte técnica en el DNU? Bueno, porque la parte técnica típicamente es algo que negocia el Ejecutivo. Siempre, en realidad, digamos, nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso. Esto es nuevo a partir de Guzmán. Claro. Pero igualmente aún, en ese sentido, lo que se aprueba es, digamos, la aprobación del crédito público. Lo que es los detalles del acuerdo, eso es parte de, digamos, de la confidencialidad del acuerdo. ¿Y está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso tampoco lo decimos. ¿Cuál es la diferencia y por qué no va a pasar lo mismo con el acuerdo que se hizo con el fondo, el último, con este acuerdo? Es buena pregunta porque es bien grande, es importante la diferencia. ¿Cómo es para que la gente entienda un acuerdo clásico con el fondo? Sí. No de Argentina ya, sino de cualquier país. Uno va al fondo típicamente cuando la situación macroeconómica está desordenada, no tiene financiamiento, hay déficit fiscal, hay desorden monetario. Entonces, el fondo pide ciertas condiciones que esencialmente son un orden fiscal y un orden monetario. Te da un tiempo para eso, típicamente pueden ser 2, 3, 4 años, para que se llegue, por ejemplo, a un equilibrio fiscal primario. Y contra eso te da plata para que vos en el mientras tanto puedas seguir con tus operaciones. ¿Qué es lo diferente y por qué esta vez es diferente? Que es una pregunta importante para la gente, porque en general las cosas con el fondo salieron mal. Siempre. Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo, y más, nosotros ya lo hicimos el año pasado. Entonces estamos en un caso atípico. Al fondo no le pasó nunca de ir a un programa donde el presidente y el equipo económico del país es más ortodoxo que ellos. O sea, nosotros nos pusimos metas más difíciles de alcanzar que las que típicamente pone el fondo. El fondo típicamente te pide ir a equilibrio fiscal primario, que es antes del pago de los intereses. Nosotros nos propusimos ir a superávit primario suficiente para pagar los intereses de la deuda también. Esto es equilibrio financiero. Entonces, es atípico en este sentido, que en realidad la parte del ajuste fue lo que ya se hizo. Y ahora viene la parte de la capitalización de la plata, que después te puedo explicar si querés para qué sirve. Porque recién planteabas que uno va al fondo cuando desde lo macro estás desordenado. Vos hoy planteás, mira, nosotros desde lo macro estamos ordenados. Entonces, Exacto. ¿para qué iríamos al fondo? Excelente. Porque como te digo, hay un tema también de capitalización del Banco Central. ¿Cuál es el objetivo de ir al fondo para que la gente entienda bien? Bueno, el objetivo es tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación, ¿no? Para eso, como digo, vos tenés que tener, digamos, un Banco Central con un balance, digamos, sólido. Nosotros, durante este último año, nos hemos encargado de sanear fuertemente los pasivos del Banco Central. ¿Qué quiero decir con los pasivos del Banco Central? El Banco Central típicamente en Argentina siempre tuvo un desbalance en el mercado de pesos muy grande. Siempre emitió muchos más pesos de lo que la gente demandaba. ¿Por qué? Porque había déficit. Entonces, todos esos pesos que sobraban típicamente iban a buscar dólares o a comprar bienes, lo que generaba esa inflación y esa suba en el dólar, que es lo que percibía siempre la gente, ¿no? Nosotros
durante este año, para que te des una idea, hemos equilibrado fuertemente ese sobrante monetario que heredamos, ese overhang monetario que le escuchaste decir muchas veces al presidente, ese sobrante de pesos. Redujimos lo que eran las LEVAX, LELIX y eso, que es el excedente monetario, ¿sabes en cuánto? En un 76%. Y a su vez, la demanda de pesos, la demanda de base, creció un 18%. Entonces, hoy el mercado de pesos está mucho más equilibrado y esa es la razón por qué no caímos en hiperinflación y porque pudimos reducir tan fuertemente y tan rápidamente la inflación, porque controlamos fuertemente el mercado de pesos. Hoy, para que te des una idea, para que la gente entienda, no importa los números, pero sí lo van a entender en términos de proporción. Hoy la cantidad de pesos, ¿sí?, de pasivos del Banco Central apenas alcanza a 6,5 puntos de Producto Bruto. Típicamente eso en Argentina va entre 14 y 18 puntos de producto. Es decir, que redujimos en términos reales la cantidad de pesos a una tercera parte. Ahora viene la segunda parte. Esta vino por el lado de los pasivos. Hay mucho menos pesos. Vos me dirás, bárbaro, Luis, qué bueno, hay mucho menos pesos. ¿Qué es lo que falta? Falta que estos pesos estén bien respaldados, ¿sí? Vos querés que los pesos, por más que sean pocos, estén respaldados por oro, dólares, y no por papelitos de colores, que es lo que hay hoy en gran parte del Banco Central. Entonces vos utilizás el dinero del Fondo Monetario para las reservas, para respaldar los pesos. Exactamente. Lo que pasó durante la época kirchnerista, que fue que el kirchnerismo, el gobierno, el Tesoro Nacional, le vendía estas letras intransferibles que no se pueden monetizar, que no tienen precio de mercado ni nada, y contra eso le sacaba los dólares y se los gastaba. Entonces, en el balance del central, en el activo, los dólares se iban y entraban unos papelitos de colores. Ahora estamos haciendo la operación inversa. Le estamos diciendo al fondo, dame los dólares, yo con esos dólares les recompro esos papelitos de colores que le vendió el kirchnerismo y le vuelvo a poner dólares. Entonces ahora hay pocos pesos bien respaldados. Entonces tenés una moneda sana y una inflación que cae. ¿Y por qué no se te van a ir, como se fueron en su momento y en el gobierno también de Mauricio Macri, los dólares producto de la demanda de la gente o de las empresas? Bueno, por lo que estoy diciendo, que es, no hay sobrante de pesos. El sobrante de pesos hoy es mucho menor. Equilibramos fuertemente la demanda y la oferta de pesos. Entonces, puede ser que no va a haber pesos. Claro, entonces, primera medida, para demandar dólares. Exactamente. No solo hay menos sobrante, sino que hay mucho menos pesos. Hay una tercera parte de los pesos que solía haber. Y por otro lado, esos pesos van a pasar a estar bien respaldados. Va a haber dólares, de sobra. Está bien, pero hoy tenés pocos pesos y sin embargo tenés demanda de dólares estos últimos días. Sí, o sea, por supuesto, porque todavía hay stocks con los que uno tiene que lidiar. Típicamente dividendos que quedaron atrapados por el cepo y demás. ¿No tenés preocupación de que siga la demanda de dólares y que el Banco Central se siga deshaciendo de dólares? No, a ver, está el debate de si Argentina es un país que puede flotar o no. En definitiva, esta es la pregunta que... Bueno, esta es la gran duda con el acuerdo con el fondo, es decir, cuál va a ser el régimen cambiario que va a tener la Argentina. Claro. Bueno, o sea, ahí en realidad es una cosa no diría técnica. No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Si Argentina no puede flotar, pero Estados Unidos sí. O Europa sí, pero nosotros no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tenga su economía sana. Lo que la gente percibe y percibió toda la vida es que Argentina es un país que le cuesta flotar. Flotar, para que la gente entienda, quiere decir que vos tengas un tipo de cambio libre y que se mueva como el mercado quiera. Entonces, en Argentina eso típicamente salió mal. Pero típicamente salió mal, ¿por qué? Porque tiene una causa, no viene digamos, de la casualidad, viene de la causalidad. ¿Por qué costó siempre flotar en Argentina? Porque Argentina siempre tuvo déficit. ¿Cómo financió ese déficit? Con emisión. Esa emisión de pesos la gente no la demandaba.
Entonces había sobrante de pesos. Entonces ese sobrante de pesos se volcaba al dólar, ¿sí? Pero no es que Argentina es un país que no puede flotar. O sea, Argentina es un país que puede flotar como cualquier otro, en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo, que son las que siempre hemos repetido con el presidente, esas tres condiciones que son las que estamos tratando ¿Vas de a ir a de la Argentina va a ir a un régimen de libre flotación o va a seguir con un régimen de crawling peg? ¿Qué es lo que se negocia? Bueno, no puedo, eso es parte del acuerdo y no lo puedo decir. Lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente, muy tranquila, es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Nosotros lo primero que hemos hecho es poner la macro en orden y ahora estamos recapitalizando el Banco Central para crear las condiciones para que cuando liberemos las restricciones cambiarias puedan estar seguros que no va a haber ningún problema para la gente, ni va a haber un salto devaluatorio como dicen algunos que pide el fondo no pide nada de eso. Entonces, lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas. De nada sirve flotar si vos no tenés las condiciones apropiadas porque te va a ir mal. Entonces, acá todo lo que hemos hecho durante este año es hacer los deberes para ir hacia un país normal. ¿Por qué hay sectores que te dicen que el dólar está barato? Y que sí o sí con esta paridad no podés seguir. Porque es a lo que nos hemos acostumbrado, Antonio, a lo que se ha acostumbrado digamos, al empresariado. Yo siempre digo que el daño que ha hecho el kirchnerismo no es solo económico, es también psicológico. Porque no pasa solo con el empresariado. Fíjate que también han convencido a la clase baja que solo pueden vivir de subsidios. Y nada más, y que no, en realidad si tienen que hacer lo que les dicen ellos. Por supuesto, después de eso ellos arman un negocio con los intermediarios de la pobreza y demás. Pero la clase baja no, ustedes solo pueden vivir si nosotros, papá Estado, te da un subsidio. Fíjate lo más insólito, a la clase media le hizo creer que veranear en Brasil es un lujo que no se puede dar. Estamos mal porque hay gente que veranea en Brasil, un país vecino. También tenés una salida de dólares importante con lo que se está viendo. Bien, pero, ahí contra eso te dicen, ¿ves que el dólar está barato? Claro, por eso, pero no puede ser que, que la anormalidad sea que un argentino de clase media pueda viajar o veranear en Brasil. Eso debiera ser la normalidad. Y también pasó lo mismo con el empresariado. El empresariado lo han acostumbrado a que solo puede ganar plata si el dólar está alto, si pagan salarios miserables. Bueno, no es que lo acostumbraron, se acostumbraron. Sí, sí. Nadie los acostumbra, se verdad, acostumbra porque es fácil. Es mucho más fácil trabajar así. Exacto, se acostumbraron a eso, a tener un dólar alto, a pagar salarios bajos y a estar protegidos. Y tener rentas extraordinarias. Por eso, en general, a los empresarios les ha ido muy bien. Y la gente, el asalariado, es el que se ha vuelto cada vez más pobre. Entonces, nosotros estamos trabajando para la gente, estamos haciendo el proceso inverso. El proceso inverso es sanear la economía para que el dólar tenga un valor normal, para que las empresas, para que podamos bajar impuestos, reducir el costo argentino y hacer entrar competencia para que la gente pueda comprar mejores productos a mejores precios. Bueno, sobre el tema ese, ayer y anteayer, los industriales de la industria textil hablan de industricidio. Digo, ¿cómo haces para que la apertura de importación no repita lo que ya pasó en la Argentina, que es desaparecen las industrias, las propias industrias se convierten en importadoras y lo que se pierde es trabajo? Sí. ¿Cómo haces para que no pase eso en un país que yo creo que es carísimo, la Argentina? Carísimo. Es, en particular, digo, es carísimo la industria automotriz. Digo, textil. La textil. La automotriz también, ¿eh? La automotriz también, pero bastante menos. Pero tienen 50% de impuestos. Sí, y bastante menos. Los autos salen bastante más baratos que en Uruguay. Muchos ya están más baratos Uruguay que en Brasil. no fabrica autos. No, está bien, pero quiero decir, la indumentaria es más... La indumentaria es carísima. Es carísima, sí. Es mucho más claro, ¿no? Porque además es algo también de bastante primera necesidad y es significativamente más caro, es mucho más caro, 3, 4 veces. Bueno, ¿cómo haces para que no te digan, y yo con esto tengo que cerrar una empresa y me voy a dedicar a importar? Y esencialmente de dos maneras, bajando impuestos y haciéndolos competir. La industria de la indumentaria, yo conozco, digamos, tengo muchos amigos, diría dueños,
o sea, los conozco bien. Mm. Es una industria que tiene márgenes altísimos. Completos, sí. Altísimos. Mucho Los más industriales que, te dicen, no somos nosotros, son las marcas. sí, sí, mucho más que cualquier otra industria. Entonces, las dos cosas hay que hacer. Hay que bajar impuestos y hay que hacerlos competir. ¿Por qué? Porque en una Argentina desordenada, Sí. es natural que el empresario pida retornos más altos. Lo mismo pasa en cualquier sector, en lo financiero, en cualquier acto. Entonces, es tu riesgo país acá. exactamente. Sí. Ahora, vos no podés pretender seguir teniendo los mismos márgenes que tenías en una Argentina desordenada en una economía ordenada. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Que va a haber de todo. Va a haber empresarios que van a decir, no, yo si no gano el 150%, prefiero vender. Hay otros que, como conozco ahora, que están aprovechando para bajar precios y ganar market share. Hay que empezar a pensar más en cantidades y menos en precios. Y hay que empezar a invertir, eficientizar tu empresa, cosas que Argentina no hace casi en ninguna industria por los últimos 20 años, porque hubo tanta volatilidad, hubo tanto desorden, que el negocio financiero pasó a ser más importante que el negocio particular de cada industria. Era más importante si manejabas bien los pesos que si manejabas bien tu industria en particular. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que terminar con el negocio financiero. Obviamente, eso va a requerir que se invierta más, si se quiere ganar más. Y eso algunos empresarios estarán dispuestos a hacerlo y otros no. Algunos venderán, otros ganarán market share y pasará lo que pasa en cualquier industria, en cualquier país. Ahí recién estabas mostrando que Forever 21 en Estados Unidos, bueno, se presenta en quiebra. Claro, o sea, va a pasar lo que pasa en cualquier país. El que logra hacer... Lo que pasa es que hoy no tenés margen para generar más desocupación en la Argentina. Eso no, es lo que preocupa. No, es que no se genera desocupación. Ese es el mito que siempre han querido hacer. En la medida que la economía crece, ¿sí? Primero, lo que la gente no gasta, lo que la gente ahorra por no pagar una remera 5 veces más cara, lo gasta en otra cosa. Entonces se redistribuyen recursos. Y la gente que no demanda por ahí en la industria de la indumentaria, la demandará la industria de tecnología. O dentro de la industria de la indumentaria, la gente que queda fuera porque una casa decide vender o cerrar, la tomará la de al lado que ganó market share. Entonces, no es que la gente se queda sin trabajo, la gente se queda sin trabajo en el esquema anterior. De hecho, los números lo prueban. Fíjate que no se crea trabajo desde el 2011. Entonces, no puede haber una prueba más contundente de que lo que falló es el esquema anterior. Nosotros tenemos que ir a un esquema opuesto donde se genere trabajo y donde los salarios mejoren. Y ese es a donde estamos yendo. Sí, a ver, vos te estás mejorando los salarios a nivel dólar, lo que pasa es que la Argentina en dólares subió mucho. Entonces es una comparación rara, porque si las jubilaciones mejoraron, antes eran $80, hoy son 300, sí. Pero lo que pasa es que con los $300 capaz que hace menos que con los 80. Bueno, para eso está la medición en términos reales. En términos reales, para que la gente entienda... Digo jubilación porque además está mañana hay otra marcha. Sí, no hay problema. Digo, en términos reales, para que la gente entienda, quiere decir medido contra la inflación, o sea, medido en términos de poder de compra. Las jubilaciones con respecto a noviembre 23, ni siquiera te digo diciembre, a noviembre 23, han subido 9,2%. Entonces quiere decir que el poder de compra, en dólares por supuesto, que se duplicaron o triplicaron, pero como decís vos, miremoslo... subió la Argentina en exactamente, dólares, por eso, miremoslo en términos de poder de compra. En términos de poder de compra, las jubilaciones subieron en un año 9,2%. Es cierto, habían caído 30 el último año de Alberto Fernández Massa, en términos reales, 30. Pero cayeron 30 en un contexto en el que ese gobierno lo único que hizo fue imprimir plata y gastar plata. Nosotros les hicimos recuperar un tercio de eso en un año en el que hemos puesto además las cuentas en orden. Y lo mismo pasa con los salarios. Lo muestra el CIPAR. El salario privado registrado creció 5% con respecto a noviembre del 2003. O sea, el poder de compra hoy, tanto de los jubilados como de los asalariados del sector privado, es más alto que en noviembre del 2023. No es el caso del sector público. No, estos son datos. El sector público está perdiendo, obvio, 16%. Obvio, el sector público sí. El sector privado no. El sector público nacional, diga claro, porque las provincias... El sector público nacional, coincido. Sí. Sí, nosotros tenemos congelado el sueldo desde que asumimos, así que te lo puedo decir. ¿Qué
¿Qué ves en la calle? ¿Qué han...? En la calle veo un apoyo fenomenal, fenomenal, a todos lados a donde voy. Al interior, en la calle, bueno, vengo de Expo Agro, el apoyo de la gente del campo me llamó la atención, honestamente. O sea, yo creo que la gente votó ese cambio, la gente votó ese cambio. Es también esto medio único en Argentina. Tuvimos un presidente que dijo lo que iba a hacer, que dio un diagnóstico de lo que pasaba, dijo lo que iba a hacer. Hicimos lo que el presidente dijo que íbamos a hacer y los resultados nos acompañaron, porque no perdamos la perspectiva. Íbamos camino a una hiperinflación garantizada. Ahora, una vez que se logra cierta estabilidad, inconscientemente uno quiere ser Suiza mañana. Bueno, no se arreglan 120 años de desmanejo en uno. Entonces, está claro que hay un montón más para hacer, pero yo veo a la gente recontra entusiasmada y sobre todo recuperando la esperanza que se había perdido. Entonces, contra eso tenés la casta o el sector que siempre vivió de la política y que obviamente lo vas a tener en contra, porque es la gente que vivió de la política y que ve a la política como un negocio, Antonio. Hay un gran sector de la política que ve a la política. Hay un, ¿puedo decir algo? Hay un video que yo lo pondría como ejemplo de lo que representa una parte de la política, casi que habría que ponerla en las escuelas, en las universidades, que es el video de este publicista a principios del año pasado, de enero. Ah, del pochoclo. Sí, comiendo pochoclos, comiendo pochoclos, ¿no? Esperando que se caiga el gobierno de Milei. Exactamente. Sí. Es muy profundo ese video, si lo pensás. Porque estás hablando de una persona que era partidaria... Perdona, busquémoslo, así lo recordamos. Yo lo veo como muy profundo, eso es un reflejo de una parte de la política. Fíjate que este publicista, que además su mujer era parte del... Tolosa Paz es la esposa. Del kirchnerismo, ¿no? Lejos de estar apenado o avergonzado del desastre que habían dejado, la peor situación de la historia argentina, la peor situación de la historia argentina. El tipo estaba comiendo pochoclos, festejando, diciendo que al gobierno de Milei lo llamaban Semana Santa porque no sabíamos si iba a caer en marzo o en abril. Entonces, esa persona implícitamente estaba festejando que Argentina iba a ir a un nivel de pobreza del 90%. Entonces, explícame cómo alguien puede ser tan cínico de festejar que vos dejaste una situación que va a hacer que el país vaya a un 90% de pobreza. Entonces, ¿qué estaba festejando este hombre? Que ellos iban a volver a manejar el negocio, Antonio. Bueno, eso es lo que estaba estaba festejando. Es parte de lo que se está viendo, me parece a mí, con las marchas también y con obviamente, todo. Eso es lo que estoy diciendo. Las marchas, esto está relacionado con eso. Son satélites pero de vos ese no notás, mismo... más allá de los sectores políticos específicos, por eso te preguntaba qué sentís en la calle. Porque también acá hay mucha confusión entre el mundo que te muestran los medios, las redes y lo que se percibe o lo que siente cada uno. Más allá de los sectores que están buscando sin duda alguna, para mí lisa y llanamente voltear un gobierno, hay mucha gente que no la está pasando bien. A eso sin ninguna duda, pero esa parte, vos pensás que también nosotros jamás les mentimos, Antonio. Nosotros siempre dijimos que salir de esto iba a ser duro, que íbamos a hacer lo que no se hizo en 120 años. Obviamente que va a ser duro porque si fuera fácil salir de una situación como la nuestra, muchos más políticos en el mundo se tentarían a hacerlo. ¿Qué mejor para un político que gastar plata a lo loco y creer que con eso uno es popular? Y si eso no hiciera ningún daño, o si vos pudieras revertir eso en 6 meses, de vuelta lo hubieran explotado muchos más países, esa forma de hacer política. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque obviamente trae daños y trae consecuencias como las que hemos vivido en Argentina los últimos 100 años, en particular los últimos 20. Entonces nosotros hemos sido brutalmente honestos con la gente, le hemos dicho, esto va a ser a fuerza de sacrificio, pero vamos a salir. Entonces, por primera vez, yo creo que la gente percibe eso. Che, esta vez el sacrificio parece tener sentido.
la inflación está bajando. Es el peor de los impuestos, duda, sí, Antonio, porque que se entienda, es el peor de los impuestos. Afecta al que menos tiene. Los que tenemos más nos podemos cubrir contra la inflación. Sí, El que menos tiene, no se nota todavía, la inflación está claro, lo que no se nota todavía es reactivación, porque es muy sectorial. Entonces vos tenés sectores importantísimos como la construcción, que yo no entiendo los precios que tiene, por ejemplo. Es verdad. O sea, impresionante lo cara que es históricamente la construcción hoy. Bueno, cuando debería ser un sector que traccione. Sí, eso coincido. Ahora, vamos de vuelta al punto este. Esto lleva tiempo, va a seguir llevando tiempo. Lo importante son dos cosas, lo que te decía antes. No perder la perspectiva de donde venimos y vamos derecho a chocar contra un muro a 400 kilómetros por hora. Y dos, no vamos a cambiar el rumbo. Lo que creo que la gente percibe también es que ahora este es el rumbo correcto. Cuando el presidente lo prometía en campaña, muchos podían tener dudas. Cuando yo di mi primer discurso, o segundo, o tercero, muchos tenían dudas. Cuando digo muchos es no solo la gente, es la gente, el Fondo Monetario, todo el mundo decía, no, esto es imposible. Vos pensás que nosotros hemos hecho algo. El otro día me voy a contar una infidencia. Estuvimos con José Luis Daza 2 horas reunidos con Núriel Rubini, ¿no? Para lo que la gente no sabe, uno de los economistas más respetados. Se interesó tanto en el programa que, como te digo, en el programa económico, que estuvimos más de 2 horas explicándole la parte no solo fiscal, que es un poco lo que él creía que más habíamos hecho, sino toda la parte monetaria, cambiaria y financiera. Terminó la reunión diciéndome, tenés que escribir un libro, porque esto cambia la economía como nosotros la hemos estudiado. O sea, ustedes hicieron un ajuste que terminó siendo expansivo. La economía creció 5,5% en el año. Típicamente, cuando vos haces un ajuste, y mucho menor al que nosotros hicimos, la economía entra en recesión. Por eso es que a los políticos no les gusta ajustar, porque eso es recesivo y les saca votos. Entonces, lo que se ha hecho, ¿no?, es algo realmente único. No es milagroso, porque es el resultado de hacer las cosas bien, pero sí es histórico, porque no se hizo nunca en 123 años. ¿No tenés miedo de las marchas y de la reacción de la oposición o de los sectores que están en la calle? No me da nada de miedo a mí eso, nada. Pero literal, porque el mecanismo de transmisión en Argentina particularmente, de esas cosas, era vía la debilidad económica. Como Argentina siempre estaba débil económicamente, cualquiera de estas cosas, de estas marchas, de estos intentos de desestabilización, impactaban en la economía inmediatamente. Lo mismo si había algún shock externo, como a nosotros nos agarraba débiles, viste que siempre se decía, si hay un estornudo en el mundo, Argentina tiene gripe. Eso no es de casualidad, eso es porque nosotros siempre estábamos con las defensas bajas, siempre estábamos mal. Yo no le tengo miedo ahora porque hemos roto ese link al estar sólidos económicamente. Entonces empezamos a parecernos a un país normal. Hay un montón de países que tienen... Tenés que sostenerlo todavía. Sí, pero nosotros, esa es la parte que más asegura el presidente. Por eso yo digo que esto es único. Es la primera vez que Argentina llega a una situación como la actual por decisión del presidente, por decisión política. La primera vez que hay un presidente que prima lo económico a lo político. Entonces, eso es lo que te asegura que nosotros vamos a seguir con esto. Pero perdí el hilo de lo que te estaba diciendo antes. No, sobre la calle. Yo te había preguntado sobre si le tenías miedo a las marchas. Claro, no le tengo ningún miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Hacen intentos de desestabilización, y vos fíjate que no tienen un correlato ahora como sí tenía en el pasado. Y la gente empieza a identificarlos cada vez más. Yo creo que les juegan contra, porque la gente se da cuenta que a esos que están marchando no les interesa el país.
dar vuelta a un auto, incendiarlo, pegarle a la policía, romper piedras. O sea, esa es gente que le quiere que vaya bien al país. Te hago una última pregunta. Vuelvo al tema dólar. ¿Sí? No me vas a... ya me dijiste que está claro que son negociaciones reservadas, que no se sabe el monto todavía del acuerdo. Pero el régimen, porque lo que se notó este último tiempo además, que empieza a haber cierta demanda sobre el dólar, pensando que tal vez con el acuerdo se cambie el régimen cambiario actual. ¿Va a modificarse? Bueno, es la idea. Nosotros queremos... Pero va a modificarse, vos hoy estás con un crawling, ¿va a modificarse en un momento a un esquema de libre cambio? Bueno, nosotros, en tanto y en cuanto cumplamos con las 3 condiciones que nos planteamos, ¿no? Que es que el mercado de dinero se acomode, o sea, que la base monetaria común más menos mapee la base monetaria amplia, que el nivel de inflación converja al nivel de lo que se llama crawling peg, que es el ajuste diario del dólar más la inflación internacional. Y en la medida que podamos capitalizar el Banco Central con reservas suficientes para que esta cantidad de pesos tenga un respaldo razonable, nosotros estamos haciendo todo eso justamente para liberar las restricciones cambiarias. Entonces, el objetivo final, claro que es ese. ¿Cuándo van a estar dadas esas condiciones? Yo todavía no lo puedo decir porque ni siquiera todavía sabemos cuánta plata nos va a dar el fondo. Pero ese es el objetivo a donde vamos, ¿sí? Luis, muchas gracias. No, Gracias por el tiempo.